En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches. Después de unos tiempos de ausencia, pues nos reportamos de nuevo presente aquí en los estudios de Buen Pastor Radio. Aquí, queridos hermanos, estamos en el programa Querigma de Generación en Generación, quienes habla su hermano Jerónimo, pidiéndole excusa por los días de ausencia. Había problemas de salud y pues había que estarse tranquilo un tiempo, sobre todo en las noches, estar recogido en la casa. Pero bueno, ya el Señor pues irá marcando siempre los caminos. Recordarles, mis queridos hermanos, que estamos presentes todos los lunes de 7 a 8 de la noche en esta Buen Pastor Radio, Querigma de Generación en Generación. Tenemos, mis queridos hermanos, en el tiempo de oración el Salmo 30 con una reflexión, y tenemos la quinta entrega del Espíritu Santo como tema querigmático para el día de hoy. Así que pues, mis queridos hermanos, empezamos en las manos de Dios. Salmo 30, serenidad en la hora de la muerte. En ti, Yahvé, me refugio. No quede yo nunca confundido. Sálvame con tu justicia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a liberarme. Sé para mí la roca de seguridad, la fortaleza donde me salves. Porque tú eres mi peña y mi baluarte, y por la gloria de tu nombre cuidarás de mí y me conducirás. Tú me sacarás de la red que ocultamente me tendieron, porque eres mi protector. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos redimirás. Aborreces a los que dan culto a vanos ídolos, mas yo pongo mi confianza en Yahvé. Rebosaré de gozo y alegría por tu compasión, pues tú ves mi miseria y has socorrido a mi alma en sus angustias. Nunca me entregaste en manos del enemigo, sino que afianzaste mis pies en lugar espacioso. Ten piedad de mí, Yahvé, porque estoy conturbado. Mis ojos decaen de tristeza, mi alma y mi cuerpo desfallecen juntamente, porque mi vida se va acabando entre dolores y mis años entre gemidos. Mi vigor ha flaqueado en la aflicción y se han debilitado mis huesos. He venido a ser objeto de oprobio para todos mis enemigos, de burla para mis vecinos y de horror para mis amigos. Los que me encuentran por la calle se apartan de mí. Como si hubiera muerto, se ha borrado mi recuerdo de sus corazones. He llegado a ser como una vasija rota. Oigo el hablar malévolo de muchos y esparcir el espanto en torno mío, mientras a unas se conjuran contra mí, han pensado en quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Yahvé, digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tu mano, sácame del poder de mis enemigos y de mis perseguidores. Muestra a tu siervo tu rostro sereno, sálvame por tu misericordia. Oh Yahvé, que no tenga yo que avergonzarme por haberte invocado. Avergonzados queden los impíos y reducidos al silencio del abismo. Enmudezcan esos labios mentirosos que con soberbia y menosprecio hablan inicuamente contra el justo.
Oh, cuán grande, Señor, es la bondad que reservas para los que te temen y concedes a quien recurre a ti. Delante de los hombres, tú proteges a cada uno con tu propio rostro, frente a la conspiración de los hombres. En tu tienda los escondes del azote de las lenguas. Bendito sea Yahvé, porque en ciudad fuerte ha mostrado su admirable misericordia para conmigo. Verdad que yo en mi perturbación llegué a decir: separado estoy de tu vista, mas tú oíste la voz de mi súplica cuando grité hacia ti. Amen a Yahvé todos sus santos, pues Yahvé protege a sus fieles, mientras retribuye plenamente a los que obran con soberbia. Anímense y conforten su corazón todos los que esperan en Yahvé. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La reflexión, queridos hermanos, la vamos a tomar de las publicaciones claretianas. Orad con los salmos. Publicación de su revista del año 1986. A las personas que tienen dificultad para relajarse, se les aconseja tensarse muscularmente hasta la máxima tesitura y luego soltarse de golpe. Es el mismo procedimiento que se utiliza en el método psicoanalítico. Se hace dolorosamente consciente lo que es dolorosamente inconsciente, sea en el área del miedo, de la desesperación, etc. Y cuando se ha llegado precisamente al punto más álgico y doloroso, ahí mismo se inicia la curva descendente de la liberación. Es lo mismo sucede con este salmo. Percibimos en el alma del salmista un gran movimiento con diferentes temperaturas y niveles. Comienza el salmista con cierto grado de ansiedad. Podremos verlo del verso 2 al 5. Pero pronto pasa a la confianza, seguridad, versos 6 al 9. Retorna a una desesperación mucho más profunda, casi al borde del límite, versos 10-14, y a pesar de esa cúspide, salta el salmista en una transición bastante brusca a la paz más profunda y definitiva, de tal manera que no parece la misma persona en las diferentes situaciones, como si hubiera habido un desdoblamiento de la personalidad. En los 5 primeros versículos vemos al salmista bastante tenso, inseguro, aprensivo. La razón de este estado de ánimo es la siguiente: el salmista está encerrado en sí mismo. Escucha, encerrado en sí mismo. Por eso tiene inseguridad, está tenso. Si bien es verdad que dirige a Dios algunas miradas furtivas, fugaces, el centro de atención y hasta de obsesión es él mismo y su situación, encerrado en el yo, encerrado en la situación que tengo. Por eso sentimos que en estos versículos la atención y la inseguridad avanzan en un crescendo incesante. Que yo no me quede defraudado, ponme a salvo, ven a prisa a liberarme, por el amor de tu nombre, dirígeme, guíame,
sácame de la red que me han tendido. Es el hombre literalmente atrapado en sus propias redes, ensimismado, y este ensimismamiento es una cárcel, una prisión. El salmista está preso en sí mismo, y en un calabozo no hay sino sombras y fantasmas. Por eso vemos al salmista asustado. Una fantasía encerrada y asustada ve sombras por todas partes. Percibe como reales las cosas inexistentes, o los hechos reales los reviste de dimensiones desmesuradas. Todo queda magnificado por el miedo, o el miedo pone las cosas más grandes. Como estamos encerrados nosotros mismos, vemos fantasmas, vemos sombras, no vemos más allá de nuestras narices, y lo que vemos, como es fantasma y es sombra, esto da miedo. Todo esto es mucho más notorio desarrollándose los versos 10 y 14. Por eso, cuando las crisis llegan a nuestra vida, mis queridos hermanos, hay que salir. Fíjense lo que pasa con esta enfermedad, la baja estima, vamos a decirlo así, la baja estima, nos hace encerrarnos en nosotros mismos. No vemos a Dios en nuestra vida, porque nuestro mundo se vuelve pequeñito, y tiene unas fronteras que no traspasan a yo. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que en la revelación, gracias a Cristo Jesús, el yo es superado por el tú. El yo no nos permite pasar al amor de Dios, no nos permite pasar al amor al prójimo. Entonces vemos las cosas muy imposibles. Nos encerramos en sí mismos y experimentamos la soledad. Nos aislamos y hace que nuestra estima esté baja. Esta es la situación de las personas que tienen tendencias subjetivas como obsesiones, complejos de inferioridad, timidez, manía de persecución, pesimismo. Estos sujetos, que no son pocos, en realidad no viven, más bien agonizan. Viven entre suposiciones, presuposiciones, interpretaciones, obsesiones, hijas todas ellas del ensimismamiento. Fulano no me escribe, ¿qué le habrán dicho de mí? Aquella amiga no me ha mirado, ¿por qué será? Aquí ya nadie me quiere, están pensando mal de mí. ¿Cómo sufre la gente tan sin motivo? La explicación de fondo, la repetimos, es que estas personas están encerradas en sí mismos como una prisión, y esto, mis queridos hermanos, consolida una atadura. Es una cadena que aprisiona nuestro ser. Cuando el hombre se encuentra consigo mismo, en sí mismo, se siente tan inseguro, tan precario y tan infeliz, que es difícil evitar el salto de miedo, el cual a su vez engendra los fantasmas. Oye bien, mi querido hermano, en el versículo 6, el salmista despierta. Es un gran verbo de liberación. Toma conciencia de su situación de encierro y sale. Otro verbo de liberación, sale. Toda liberación es siempre una salida. El salmista se suelta de sí mismo.
estaba preso de sí y salta a otra órbita, un salto aunque sea de miedo, a un tú, de yo a tú. Dice este versículo 6 que hay que prestar atención. A tus manos encomiendo mi espíritu. Y al colocar en ese otro mundo, en ese otro espacio, como por arte de magia, se derrumban los muros de la cárcel, se rompen los nudos, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras, se ensanchan los horizontes y por supuesto desaparecen las sombras. ¿Por qué? Porque amaneció la libertad. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. ¿De qué? ¿De qué te librará tu Dios? De los enemigos. ¿De qué enemigos? De aquellos que fundamentalmente eran hijos del miedo. Y aun cuando antes hubieran sido objetivos, el mal del enemigo es el miedo del enemigo, o mejor, es el miedo el que constituye y declara como enemigo a las cosas adversas y negativas. Pero al situarse el hombre en el espacio divino, al experimentar a Dios como roca y fuerza, entonces se esfuma el miedo y como consecuencia desaparecen los enemigos. He ahí el itinerario de libertad. Yo confío en el Señor, reza el Salmo 7. Confiar es un verbo precioso. En todo acto de confianza hay un salir de sí mismo, en un soltar tensiones y un entregar al otro las llaves de la propia casa, como quien extiende un cheque en blanco. En un salto más audaz, la libertad se encarama sobre un pináculo mucho más elevado. Tu misericordia, expresión entrañable, sinónimo en el Antiguo Testamento de lealtad, gracia, amor, etc. Más exactamente, presencia amante. Es mi gozo y mi alegría. Oiga cómo va estos versos 7 y 8. Yo confío en el Señor. Es mi gozo y mi alegría. Hermano, no solamente los fantasmas se los llevó el viento y a los miedos se los tragó la tierra, sino que el salmista se baña en el océano de la bienaventuranza, paz, alegría, seguridad, casi júbilo. Y, para colmo de tanta dicha, los siguientes versículos vienen a decir: cuando las aguas ya me llegaban al cuello y sentía que me ahogaba, tú me mirabas atentamente y solícitamente, revoloteando sobre mí como el águila madre. No has permitido que las sombras me devoraran ni me alcanzaran las manos de mis enemigos, sino que por el contrario, has colocado mis pies en un camino ancho, iluminado por la libertad. Así estaba sintiéndose el salmista cuando súbitamente, en un descuido, se desprende de Dios y en un movimiento de repliegue se encierra de nuevo en sí mismo. Y de nuevo, era inevitable, vuelven las sombras y un enjambre de espectros con ella. Querido hermano, como nosotros decimos, ¿no? Volvió a caer. Volvió a caer. Fíjense, ¿cuál es la seguridad de nosotros en nuestra vida? Nosotros, por más seguros que seamos, si nos salimos debajo de las manos de Dios, mis queridos hermanos,
inmediatamente volvemos otra vez y caemos en la depresión. Volvemos y caemos en la depresión. Es increíble, mi querido hermano, como nadie está garantizado. Nadie está garantizado, sepa usted, ¿eh? A cualquiera le puede llegar una crisis, ya sea de fe o de lo que sea. Es inevitable. Cuando Dios se retira, mis queridos hermanos, quedamos desconcertados. Quedamos desconcertados. Así estaba sintiéndose el salmista cuando súbitamente en un descuido se desprende de Dios y en un movimiento de repliegue se encierra de nuevo en sí mismo. Y de nuevo era inevitable, vuelven las sombras, los miedos, etc. Realmente es difícil sintetizar en tan pocos versículos tan espeluznante descripción. Espeluznante. Los enemigos se burlan, los vecinos se ríen de él, los conocidos evitan cruzarse en su camino, se le deja olvidado como muerto, se le desecha como a un trasto viejo, todos hablan en su contra, todo le da miedo, conjuran contra él, traman quitarle la vida. Es un panorama espeluznante, ¿eh? Puros fantasmas y engendros subjetivos, fruto de la recaída en el ensimismamiento. La depresión, querido hermano, nos hace encerrarnos en nosotros mismos. El salmista está viendo escenas de horror, lo mismo que en una pesadilla nocturna. Una persona en el primer sueño protagoniza un episodio tan horrible que despierta con taquicardia y con todos los síntomas de haber liberado una batalla de muerte. Despierta y ¡guau! ¡Qué alivio! Todo eso fue un sueño. En estos versículos, el salmista está realmente dormido en la mazmorra de su ensimismamiento, en su cárcel. Está enclaustrado, encerrado, perseguido por las sombras, girando en torno a alucinantes espectros. Al despertar, comprobará la mendacidad de tales aprensiones. Quisiera resaltar aquí otra lección de la Biblia. ¿Cómo se explica la recaída? ¿Cómo recaemos? Acaba el salmista de hacer una magnífica descripción de su liberación. Él se sentía libre, seguro, gozoso, pero ahora de nuevo viene la tempestad tan repentina. Tal es la condición humana. Hay personas que son especialmente inestables, pero aquí no nos referimos expresamente a ellas. Los estados de ánimo, aún de personas normalmente estables, son oscilantes, suben y bajan. No de otra manera que las alteraciones atmosféricas. Ahora la persona está inquieta, hora más tarde despreocupada, al mediodía vacilante, al anochecer resuelta. Hay que comenzar por aceptar con paz esta condición oscilante de la naturaleza sin asustarse ni alarmarse. La estabilidad, el poder total, la libertad completa vienen llegando después de 1000 combates y 1000 heridas, después de muchas caídas y recaídas. Querido hermano, yo me asusto ante muchos hermanos que dicen que tienen una fe que no le va a hacer vacilar, una fe que nadie lo va a derrumbar. Eso causa susto, porque significa que hay un yo demasiado
vamos a ver, un yo muy sobreestimado. No se piensa, mis queridos hermanos, en los planes de Dios. No se piensa que mientras Dios tenga la mano sobre la cabeza, todo va a ir de acuerdo a la fe. Pero si Dios retira su mano de nuestra cabeza, por más seguridad que tengamos, por más fe que pensemos que podemos tener, mi querido hermano, viene la recaída. Pueden venir de nuevo las sombras, los miedos, las tempestades, los encierros. Y sobre todo, mi querido hermano, podemos caer en la depresión. Por eso, la libertad completa viene llegando, repito, después de 1000 combates y después de 1000 heridas, después de muchas caídas y recaídas. ¿Qué le garantiza al cristiano? Que Jesucristo está con él. ¿Qué le garantiza al cristiano? Porque el cristiano también va a caer, Todos caemos. Lo que diferencia al cristiano del pagano es que el cristiano le toma la mano a Jesucristo y Jesucristo lo levanta. El pagano no tiene esta posición. Porque el pagano lo que está esperando que su misma mano de él mismo le levante. Y si está en caída, mi querido hermano, si está en recaída, ¿cómo su misma mano le va a levantar? Como dijimos, la nueva y deplorable situación del salmista se debe a la nueva encerrona en el presidio de sí mismo. Necesita salvarse de sí mismo para poder salvarse de sus enemigos. Y esta liberación será fruto, una vez más, de un acto de fe, que es una salida. Aquí está otra vez. Salir, o si se quiere, de un acto de adoración, que es siempre el gran éxodo. Acuérdese que éxodo quiere decir eso mismo, salida. En efecto, en la conjunción adversativa, pero el salmista sale y de un salto acrobático se arroja en el seno de Dios, como diciendo: todos están en contra de mí, pero yo confío en ti, Señor. Yo te digo, tú eres mi Dios. Increíble. Con este acto de adoración y con el consiguiente olvido de sí mismo, caen los muros opresores, se dilatan los horizontes, la luz inunda los espacios, nace de nuevo la libertad, esta vez definitivamente, y vuelve a brillar la alegría. Al sumergirse en el mar de Dios, el salmista participa de su misma solidez y seguridad. En adelante, hasta el versículo final, tendrá buen cuidado de no volverse sobre sí mismo, porque ya sabe por experiencia que ahí está la raíz de sus más íntimas desventuras. Sabe también que mientras mantenga su atención fija en los ojos del Señor, no retornarán los sobresaltos y el miedo no volverá a rondar su morada. Fue el caso de Pedro. Cuando ven a Jesucristo lo confunden como un fantasma. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti. Pero Jesús está caminando sobre las aguas. Ven. Empieza Pedro a caminar sobre las aguas. Pero sus ojos están puestos en Jesucristo.
como dice el Salmo, el Señor sobre las aguas torrenciales. Sus ojos están puestos en el Señor que camina sobre las aguas torrenciales. Por eso va caminando sobre las aguas. Pero desde que Pedro quita la vista a Jesucristo y empieza a verse a sí mismo, se hunde. Surge el miedo de la muerte. Señor, sálvame. Sale de sí mismo y tiene que arrojarse al seno misericordioso de Dios. Señor, sálvame que me hundo. Volver a poner los ojos puestos en el Señor. El liberador es Dios, pero la liberación no se consumará mágicamente. Mientras el hombre se mantenga centrado en sí mismo, encerrado en los muros del egoísmo, será víctima fatal de sus propios enredos y obsesiones, y no habrá liberación posible. El problema consiste siempre en confiar, en depositar en sus manos las inquietudes y en descargar las tensiones en su corazón. Efectivamente, el salmista reclina la cabeza en el regazo del Padre, coloca en sus manos las tareas y los azares como quien extiende un cheque en blanco. La libertad profunda, esa libertad tejida de alegría y seguridad, consiste en que brille tu rostro sobre tu siervo. Qué verso 17 más hermoso. Brille tu rostro sobre tu siervo. Encaminar a la luz de tu rostro son experimentar que Dios es mi Dios. Entonces la angustia se la lleva el viento y los enemigos rinden sus armas por el poder de su misericordia, ya que los enemigos se albergan en el corazón del hombre. En tanto son enemigos en cuanto se les teme, y el temor tiene su asiento en el interior del hombre, pero el Señor nos libera del temor. Y cuando desaparece el temor, los malvados bajan mudos al abismo. ¿Quiénes eran esos malvados? Bueno, esos mismos. Viento y nada. ¿En qué quedaron sus amenazas e insolencias? En un sonido de flauta. ¿Qué fue de los labios mentirosos? Quedaron enmudecidos. A medianoche la tierra está cubierta de tinieblas. Llega la alborada, el amanecer, y desaparecen las tinieblas. ¿Dónde se ocultaron? En ninguna parte. Al salir el sol se descubrió que las tinieblas no eran tales, sino vacío y mentira. No de otro modo, al brillar el sol en los abismos del hombre, se comprueba que el miedo y sus hijos naturales no eran sino entes subjetivos, sin fundamento real. El Señor nos ha librado verdaderamente de nuestros enemigos, que eran nada, pero el miedo los hacía ver grandísimos. Por eso los versículos 20 y 23 describen admirablemente y sobre todo analíticamente, con una inspiración de real jerarquía, esta guerra de liberación. Vienen a decir que no faltarán las conjuras humanas, las flechas envenenadas, las lenguas viperinas, pero a los que a ti se acogen, los escondes en el asilo de tu presencia. Expresión altamente preciosa y precisa. Está contenida en los versículos 20 y 21 de este salmo. Quiero decir que para quienes se dejan envolver vivamente por la presencia divina, esa presencia se transformará en refugio y abrigo.
un abrigo antibalas, para quienes se acogen a él. Dios será una presencia inmunizadora. Lloverán la flecha, pero se estrellarán contra el abrigo de quien ha confiado en Dios, y ni siquiera rozarán su piel. Está inmunizado por la presencia envolvente. Dios mismo es quien lo envuelve y lo cubre, haciéndolo insensible a los dardos. El Padre no evitará que los miserables completen y disparen sus flechas, pero tampoco permitirá que quien se acoge a él sea herido. Por eso el salmista ya no se inquieta más, porque está refugiado en Dios, como en una ciudad impenetrable. Por eso en los versículos finales el salmista avanza jubilosamente, de victoria en victoria, hasta clavar en la cumbre más prominente este enorme grito de esperanza. Oye bien este versículo 25 de este salmo. Sean fuertes y valientes los que esperan en el Señor, los que se saltaron sus estrechos márgenes y abandonaron sus oscuras concavidades, y en alas de la fe remontaron el vuelo hacia los espacios abiertos de Dios, y confiando en Él, entregaron las llaves de sus propias moradas. Todos estos participarán de la libertad, fortaleza y audacia de Dios. Queridos hermanos, queremos mandarle muchos saludos a Romero y de Cham. Y gracias, Lourdes, Araceli, querida. Sí, estoy de nuevo restablecido por acá. Sigan orando todavía para que no vuelva otra vez a recaer, como comentaba precisamente en el salmo que había pasado. La salud a veces ya no es tan buena como cuando éramos menos viejos o cuando éramos más jóvenes, como quiera que se vea. Entonces, es bueno contar con las oraciones, con las oraciones. Pues bien, queridos hermanos, estamos ya para la entrega del Espíritu Santo. Nos hemos alargado un poquito en el programa. Tenemos esta quinta entrega desde el punto de vista de los puntos del querigma. El Espíritu Santo es uno de los puntos de más madurez. Piensa como es, Hay muchas personas que piensan que la acción del Espíritu Santo es algo como emotivo, como algo quimérico, como una utopía, algo mágico. Pero sin embargo, en el querigma se proclama de una manera con madurez. Pero para llegar al Espíritu Santo, primero hay que pasar por Jesucristo, proclamar a Jesucristo. Y después que hemos proclamado a Jesucristo, ver la fe, etcétera, conversión. O sea que hay un proceso de madurez. Ya fruto de este encuentro del Señor con nuestra vida, pues va surgiendo amor, va surgiendo perdón, va surgiendo conversión, fe, y llega lo que es la promesa del Padre. Vamos a tomar como texto fuente la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos del 1 al 17. Repito, Romanos capítulo 8, versos del 1 al 17. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducido a la impotencia por la carne, Dios
habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues la tendencia de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo haya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en nosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibieron un espíritu de esclavo para recaer en el temor. Antes bien, recibieron un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también glorificados. Queridos hermanos, este es un texto fuerte. Este texto, mis queridos hermanos, de la carta a los romanos, hace experimentar, mis queridos hermanos, que viviendo según la carne no se puede agradar a Dios. Dice que más bien fomenta el odio a Dios. Los que viven en la carne odian a Dios. Porque los que viven en la carne son presos de la concupiscencia, de la corrupción, de la inmoralidad, del libertinaje. Entonces, están viviendo en la maldad. Por lo tanto, cuando saben a Dios se sienten amenazados. ¿Qué pasaba con los demonios cuando Jesucristo se presentaba? Que empezaban a temblar. Se sentían amenazados, decían: tú has venido a destruirnos, yo sé tú quién eres, el Hijo de Dios, el Altísimo, a temblar de miedo. Por eso en la carne lo que hace es que fomenta el odio a Dios. No se quiere que Dios llegue a la vida, porque si Dios llega a nuestra vida, mis queridos hermanos, cuando estamos viviendo en la carne, no hay otra cosa que romper esas ataduras que nos mantienen prisioneros en la carne. Nos llama a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso se rechaza. Sepan ustedes que todo aquel que vive en un pecado, en una situación de pecado fuerte, esclavizante en su vida, siente que es la mejor manera de vivir.
Incluso hasta puede sentirse feliz en su situación de pecado, ¿eh? Por eso cuando llega alguien a proclamar la palabra de Dios se enfurece, porque están atentando con lo que creen que es su vida. No se puede en la carne cumplir la ley de Dios, es rechazada. Porque ¿cuál es el papel de la ley? El papel de la ley es denunciar que se está viviendo en contra del amor de Dios, que se está viviendo en contra de los planes de la salvación del reino de Dios. Ese es el papel de la ley. Decir eso es injusto. Eso es injusto, eso está mal. Eso es condenable. Eso es atentar contra la vida. Porque vivir en la carne conduce a la muerte. Lo dice bien claro también en este texto, ¿no? Viven condenados. La tendencia de la carne son muerte. Lo dice bien claro en el verso 6. Las tendencias de la carne son muerte, mas la del Espíritu vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la docilidad del Espíritu Santo. Ser dóciles al Espíritu para vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque el que tiene el Espíritu Santo ya está en proceso de la resurrección. Cuando ha sido profetizado la resurrección, podríamos ir a Ezequiel, capítulo 33, la profecía de los huesos secos, de este espíritu que sopló de los cuatro vientos y dio vida. Ha resucitado aquello que ya estaba sin vida. Por eso los que tienen el Espíritu Santo ya están gozando de la eternidad. Porque el Espíritu de Cristo, mis queridos hermanos, está en nosotros. Cuando nosotros ya hagamos muerto, el Espíritu que da vida nos resucitará. Lo dice bien claro en el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes. Por eso, mis queridos hermanos, no le debemos nada a la carne para vivir según la carne. Más bien, vivimos en el Espíritu de hijos herederos del reino de Dios. Por lo tanto, no tenemos un espíritu de esclavitud, mas tenemos el espíritu de los hijos adoptivos de Dios, aquel que nos hace clamarle, Padre, Abba, Abba, Padre. Ese es este mismo espíritu que da testimonio de que nosotros tenemos en herencia la vida eterna. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de nuestro programa. Incluso me le he llevado 2 o 3 minuticos más, Parece que tenía muchos deseos de estar en contacto junto con ustedes a través de esta Buen Pastor Radio, el programa Querigma de generación en generación. Queremos, mis queridos hermanos, que el Espíritu Santo se derrame efusivamente en cada uno de nosotros, sobre todo en este tiempo en que estamos terminando este tiempo litúrgico, este año litúrgico que el Señor pues nos ha regalado. Ojalá que hayan muchos frutos que el Señor haya cultivado en nosotros, que este Espíritu Santo pues haya dado muestras de amor a todos los que se rozan con nosotros, de que Dios verdaderamente nos ama a cada uno de nosotros de una manera especial, de una manera muy personal. Si Dios lo permite, pues el próximo lunes
estaremos de nuevo junto con ustedes en esta emisora Buen Pastor Radio, su programa Querigma de generación en generación. Su hermano diácono se despide de ustedes hasta la próxima semana, si Dios nos lo permite.